Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Emanuel Dubiñó. Una vez más los saludo desde la Ciudad de México en un nuevo video de Rehabi TV. Y bueno, la otra vez acuérdense que estábamos platicando acerca de las úlceras por presión, y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de los cojines antiúlceras. Y estos cojines pues prácticamente hay de muchas marcas, hay de muchos tamaños, hay de muchos tipos. Y bueno, la principal función que tienen estos cojines es la función preventiva. Seguramente si eres una persona con lesión medular o con discapacidad motriz severa, moderada, pero que tienes una limitación funcional para la movilidad, seguramente conoces este tipo de cojines. Estos cojines, bueno, pues generalmente su principal función es la de prevención de las úlceras. Pero ¿cómo escoger el mejor cojín? Ok, bueno, pues primero que nada debe de cumplir con ciertas características, y no todos los cojines son similares, o no todos los cojines van a ser específicos para cierto tipo de padecimiento, sino que los cojines van a tener una función específica dependiendo de la persona a quien se indiquen. De hecho, un cojín antiúlceras debe de ser recomendado por un médico especialista en rehabilitación o por un fisioterapeuta con experiencia en la prescripción de estas ayudas. Primero que nada, los cojines deben de, aparte de su principal función que es la de prevenir, deben de ser confortables, ¿sí? Deben de cumplir esta función de confort. Deben de tener, ¿por qué no?, un buen aspecto, o sea, que a la persona le guste y que también se encuentre dentro de sus posibilidades económicas. Otra característica de los cojines que tenemos que tener en mente, que debemos de tener en mente al elegirlos, es la capacidad que tienen de evaporar el calor. Si se acuerdan, a una mayor cantidad de calor en los tejidos va a aumentar la cantidad de humedad y por tanto el riesgo de úlceras. Entonces, si es una persona en clima caluroso, que vive en clima caluroso, vamos a tener que elegir sobre todo un cojín que tenga una cubierta y que sea de un material que permita una adecuada ventilación de la interfase que hay entre el cojín y la piel, para que se produzca menos vapor y por tanto menos humedad, ¿no? Bueno, eso es un detalle que a veces no consideramos, pero que es importante tener en mente. Otra de las características que debe de tener nuestro cojín es el tamaño, o otra de las características a considerar es el tamaño, porque a veces son cojines muy anchos, a veces son cojines muy delgados, y esto va a hacer que la persona que ya tiene una silla de ruedas seleccionada, pues puede cambiar las dimensiones de altura y va a modificar la biomecánica de la propulsión en los casos en los que la persona se mueva mediante autopropulsión, ¿no? Y otra es el peso. Los cojines pueden llegar a ser muy pesados. Entonces, si tenemos a una persona cuya capacidad de movimiento, cuya fuerza de los miembros superiores sea limitada, entonces tenemos que optar por los cojines más ligeros, ¿no? Y en cuanto a los tipos de cojines, quiero hablar un poquito acerca de los materiales que existen actualmente en la fabricación de estos cojines, y yo consideraría 3 tipos de cojines, ¿no? Principalmente, y que son los que yo prescribo, ¿no? El primero es el cojín de espuma, o sea, no sé si han visto una espuma, por ejemplo, y las espumas que se utilizan para fabricar estos cojines son espumas de alta densidad y que se utilizan en personas que tienen un rango de movilidad, digamos, aceptable, es decir, con un menor riesgo de úlcera, ¿no? Si tomamos en cuenta únicamente la movilidad. Entonces, estos cojines de espuma nos protegen parcialmente y van a ser recomendados para personas que pueden, por ejemplo, acomodarse solas, ¿sí? Estos cojines de espuma suelen ser ligeros y vienen de diferentes tamaños. Se pueden emplear en niños y se pueden emplear en adultos. En cuanto a los cojines de espuma, tenemos una variedad un poquito más
avanzada, que es la espuma de memoria. Esta espuma de memoria se utiliza para personas que la simple espuma o el hule espuma no es suficiente para prevenir la úlcera. La espuma de memoria precisamente se utiliza cuando tiene una persona un menor rango de actividad motora, de movilidad, y también cuando consideramos que tiene salientes óseas que pueden ser o representar un riesgo para que se ulcere la piel o los tejidos blandos. Ahora vamos a hablar sobre los cojines de fluidos, ¿no? Los cojines de fluidos que muchos, sobre todo los ingenieros que los confeccionan, dicen de fluidos no newtonianos, ¿no? Y no es más que un gel, es un gel que va a ser de gran utilidad para personas de movilidad muy reducida. Este gel generalmente viene en pads, en pequeñas bolsas, y que se van a instalar o se van a adaptar a una base rígida que generalmente es de poliuretano, es una espuma de alta densidad rígida que va a servir como una base sólida sobre la cual se va a poner esta bolsita de fluido, ¿no? Y esto ya es cuando un simple cojín de espuma, de hule espuma o de espuma con memoria no es suficiente para minimizar el riesgo de ulceración. Bien, y tenemos una variedad más avanzada de los cojines de fluidos, que ya son los cojines híbridos. Estos cojines híbridos tienen la base sólida de espuma de poliuretano, la bolsita de gel encima y todavía por arriba y en algunas otras zonas con espuma, ¿no? Entonces estos cojines ya son híbridos porque contienen dos tipos de cojines en uno solo. A la base sólida de poliuretano también podemos agregarle unas calzas o cuñas, y que sirven generalmente cuando la persona tiene asimetrías, es decir, imagínense que tiene su pelvis, pero la pelvis está asimétrica a lo que se llama oblicuidad pélvica. Entonces supongamos que está así su pelvis y ponemos una cuña o un inserto de este lado, y entonces va a tratar de normalizar o de alinear la posición de la pelvis. Y es que al adaptar un cojín antiúlceras a una silla debemos de cerciorarnos de que la pelvis quede alineada, y esto va a traer consigo una mejor alineación a su vez de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los cojines de aire o cojines neumáticos. Cuando ya no es suficiente el cojín de espuma o el cojín de fluido o el cojín híbrido, entonces tenemos que considerar un cojín neumático. Y no crean que es una bolsa o como una llanta con la que nos metemos a nadar, no, sino que un cojín neumático de alta tecnología ya está constituido con diferentes células de aire que van a permitir que haya una mayor proporción o mayor disipación del peso sobre el cojín. Y más avanzado todavía, en estos cojines de células podemos encontrar algunos tipos de cojines que van a distribuir de manera periódica el aire de manera cambiante, es decir, mientras unas células de aire se inflan, otras se desinflan, y así sucesivamente, de tal modo que vamos a estar redistribuyendo el peso corporal sobre el cojín. Otro aspecto que debemos de considerar en cuanto a la prescripción de los cojines es la cubierta. Generalmente la literatura dice que la temperatura de la interfase entre la piel y el cojín no debe de ser mayor a 38 grados, ¿no? Y esto, bueno, considerando que debe haber un buen intercambio de aire, porque como mencionamos al principio, la humedad puede incrementar el riesgo de ulceración. Pues bien, pasando a otro tema relacionado con los cojines antiúlceras, quiero mencionarles también pues que existen colchones prácticamente fabricados con estos materiales antiúlceras, por así llamarles, y que es para personas que no emplean silla de ruedas pero que están acostadas en una cama la mayor parte del tiempo. También existen reposets o asientos en su totalidad, desde el respaldo hasta el asiento, hechos con este tipo de materiales para prevenir el riesgo de ulceración. Cabe mencionar que los cojines antiúlceras no son
baratos. Como opciones económicas podemos encontrar los cojines de espuma que vienen desde los $50 o $1,000 hasta cojines que ya cuestan alrededor de $40,000, o sea $2,000, y que bueno, a veces son inalcanzables para nuestra economía, ¿no? Sin embargo, algunos seguros ya los consideran dentro de sus planes de reembolso, sí, o de compra, y pueden ser adquiridos ya por la mayoría de las personas, sí. Es decir, hay cojines muy económicos, hay cojines muy caros, pero lo ideal es siempre considerar el mejor cojín acorde a nuestras necesidades, al diagnóstico, al tiempo de sedestación en la silla de ruedas, para que finalmente se prevenga la aparición de estas úlceras, ¿no? Muy bien, amigos, pues les dejo el link del video anterior, que es precisamente sobre las úlceras por presión. Quiero que por favor quienes hayan tenido alguna úlcera, hayan tenido riesgo de ulceración o empleen un cojín antiúlceras, me comenten aquí en el espacio de comentarios qué tipo de cojín usan, o si les ha servido para la prevención de úlceras, o cualquier experiencia que hayan tenido relacionada con el empleo de estos dispositivos. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en su canal de Rehabi TV. Espero que me acompañen el viernes que entra. Vamos a ver si ustedes tienen alguna sugerencia sobre algún tema que quieran que comentemos en este canal. También pónganlo en los comentarios. Los invito a que se suscriban, a que le den like al video y compartan esta información con quien crean que vaya a serle de utilidad. Muy bien, pues que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el viernes que entra. Chao.